dirigir a los participantes como futuros científicos, científicos en cualquier cosa, cualquier ramo de la ciencia natural o social o otras. Más o menos los problemas son similares. Y yo voy a tratar porque siempre se habla a cada generación que ya sabemos todo, no hay nada que hacer en el futuro. Entonces, esto para un estudiante ahora de física o que se quiere estudiar física, se puede poner una pregunta valiente, ¿no? Porque ¿qué hay que hacer? ¿No? Entonces, yo voy a tratar en esta charla demostrar dos cosas. Uno, que hay que hacer muchas cosas todavía en física, que el fin de la experimentación y de la física teórica todavía no está cerca. Y segundo, de la paciencia que uno debe tener como investigador, porque la marcha de la ciencia y la aceptación de ideas a veces está un poco lenta, ¿no? Entonces, primero vamos a discutir la segunda transparencia, por favor, Luz. La marcha de cómo se hace la investigación científica. Bueno, lo primero que se hace es una pregunta, ¿no? Tú ves algo y te preguntas ¿qué es esto? ¿No? Entonces, cuando formulamos una pregunta, después podemos tratar de dar una hipótesis, una explicación. Ajá, esto ocurrió por tal y tal razón, pero bueno, si no estoy seguro y a veces no estoy seguro, me puedo tratar de ver cómo dar una respuesta experimental. Si yo digo que esto es debido al viento, entonces voy a tener una máquina de un ventilador que va a reproducir el efecto que vimos, ¿no? Y que nos dio la necesidad de poner la pregunta. Y cuando tengo el experimento me va a dar resultados, ¿no? Y voy a hacer conclusiones de esto. Y las conclusiones pueden ser de dos tipos. Uno, que la predicción que yo tenía, la hipótesis, está verificada, o que la hipótesis no está verificada y si la hipótesis no está verificada, entonces debo regresar sea a la pregunta inicial, cómo voy a hacer la pregunta, o al segundo paso, a la hipótesis o la predicción, ¿no? Que muchas veces es basada en un aspecto teórico, ¿no? La segunda, por favor.
la, la próxima luz. La próxima, por favor, luz. Ya. Entonces, vamos a ver cómo vamos de la pregunta a las contestas, ¿no? Las preguntas son del tipo qué, por qué, cómo, cuándo va a hacer esto. Y la observación es un segundo paso donde de una manera, si quiere, visual, estoy colectando la información. Esta observación es un momento importante porque la observación puede ocultar también diferentes cosas. Voy a dar una anécdota. Por ejemplo, el filósofo griego Aristóteles estaba viendo los barcos en el puerto de Atenas, ¿no? En Pirea. ¿Y qué vio? Vio que un barco, cuando baja sus velas, continúa por un cierto tiempo y después se para. ¿Y qué dijo entonces el filósofo Aristóteles? Dijo, bueno, pues cuando no se ejerce una fuerza sobre un objeto, el objeto se para, pierde su velocidad. Aunque sabemos que esto no es que allá se paró por el frenado que le dio el agua en el puerto, ¿no? Entonces, la observación es importante y debe hacerse bien. Después, cuando tenemos una observación, entonces formulamos una o más hipótesis o predicciones teóricas, ¿no? Como en el caso de Aristóteles, él formuló que, bueno, si no hay fuerza sobre un objeto, el objeto se va a parar, ¿no? Y el siguiente paso es probar la hipótesis con un experimento, ¿no? Y esto se hace más o menos en laboratorios y son más grandes o más pequeños, como usted escuchó hoy en la plática. Tenemos detectores de muy grandes dimensiones para ver las pequeñas cosas que queremos estudiar, ¿no? Y finalmente, la análisis de datos que se hace con computadoras y finalmente los datos que son analizados se comparan con la hipótesis. La próxima. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos preguntas, ¿no? Porque si no hay preguntas, entonces se acabó el asunto, ¿no? Pero en la actualidad tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, usted sabe del descubrimiento del bosón de Higgs. En 2012 se habló mucho de esto, pero todavía nos falta entender exactamente por qué tiene tal masa como la tiene. También
quisiéramos saber por qué tal partícula tiene tal masa, porque el pión tiene tal masa, porque el electrón tiene tal masa. Tenemos algo que vamos a platicar después en más detalles, cuál es el origen de la masa del neutrino, ¿no? Y sabemos que hoy en día, cuando vemos el universo, tratamos de entender, entonces lo que podemos medir, la luz que viene de las estrellas, que llamamos la materia visible, es nada más 5%, bueno, a veces 4 o 5%, de toda la masa que podemos deducir de otras maneras, ¿no? Y un dio de esto, una parte de esto es la materia oscura, que tiene 27%, y la energía oscura, que tiene 68%. Entonces, aún tenemos problemas y con los 5% de materia visible, pero imagínense que 95% todavía no sabemos exactamente qué están, cómo se comportan. La próxima. Transparencia, por favor. Ya. Entonces, no se preocupe. Nuestro conocimiento nada más va a crecer, ¿no? Y la verdad es que hasta ahora no hay, digamos, una evidencia de una física más allá de lo que nos propone el modelo estándar, que es el modelo que por el momento rige todas las cosas que conocemos. Pero no debemos pensar que esto es el fin, ¿no? En historia, muchas veces, le voy a dar nada más tres ejemplos, ¿no? Cuando pensábamos que en 1894, entonces, un par de meses antes del descubrimiento de la radioactividad por Becquerel, Albert Michelson, que era un famoso físico, dijo todas las leyes más importantes y datos de la ciencia física fueron descubiertos, ¿no? Pues después vino la radioactividad, vino la aceleración de partículas, vieron los rayos X, vino la física cuántica, un montón de cosas, ¿no? Aún Stephen Hawking, que probablemente han escuchado, un famoso físico teórico británico, y él también preguntó, ¿no? ¿Es el fin en vista para la física teórica, ¿no? Pero uno que está interesante es recordar que la Comisión Real de España rechazó una propuesta de
Christopher Columbus de ir al oeste antes de 1492. Y con la argumentación, tantos siglos después de la creación, no es probable que podemos encontrar desconocidos países, ¿no? Entonces, los que dicen que el final de la física llegó, no tienen mucha fe en el futuro. La próxima, por favor. Ok. So, hablé en la transferencia anterior que el modelo estándar explica muchos de las cosas que vemos en los 5% que estamos investigando. Pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y de tal manera que esperamos y estamos más o menos ciertos que todavía hay más allá del modelo estándar, y por eso debo destacar que un modelo, en la palabra modelo, se piensa que no es una teoría, no es una explicación final, ¿no? De tal manera que muchas de las cosas que estamos trabajando se llaman más allá del modelo estándar. Eso es en inglés, beyond standard model, ¿no? Entonces, B de burro, SM. Y esto lo van a encontrar muchas veces. La próxima, por favor. Bien, entonces, para ver, le voy a dar nada más 7 razones que nos dicen que el Standard Model debe tener unas cosas más, ¿no? Por ejemplo, el modelo estándar no tiene un candidato para la materia oscura. El modelo estándar no explica la origen de la materia en el universo. El Standard Model no tiene un mecanismo satisfactorio para generar la masa de los neutrinos. El modelo estándar no explica la jerarquía de las masas de las partículas. El modelo estándar no tiene un mecanismo satisfactorio para la inflación cosmológica que ocurrió al momento de unos picosegundos menos del llamado Big Bang, ¿no? del nacimiento del universo. Más allá, la gravedad no está incorporada de una manera satisfactoria en el modelo estándar. Esto necesitamos averiguar y resolver. Finalmente,
la materia y la antimateria. Digamos, la formación del universo implica que al inicio, como respondió también Andreas Morsch, alguien, nosotros cuando hacemos colisiones en CERN, entonces la producción de partículas y antipartículas es igual por razones teóricas y experimentales. Entonces, en el Big Bang, en la creación del universo, también debía estar la materia y la antimateria igualmente producida, ¿no? Y nosotros bien sabemos que las preguntas que podríamos hacer es ver si hay en el universo una estrella o algo que sería de antimateria. Entonces podríamos decir, ajá, allá es antimateria, aquí está la materia. Pero no, todos nuestros esfuerzos no prueban que hay en nuestro universo cantidades de antimateria. De tal manera que, bueno, una de las teorías es que nosotros estamos como algo que quedó después de la aniquilación, que hubo una pequeña parte que no se aniquila por razones teóricas que estas son también unas preguntas, encontrar por qué y si estamos de veras nada más lo que quedó de la aniquilación inicial, ¿no? Al próximo. Ok. Entonces, la primera pregunta es la materia oscura, ¿no? Sabemos que la materia oscura la conocemos porque sabemos que la velocidad de estrellas en galaxias está más grande de lo que sería si estaban con una masa tal como se determina de la luz. Con la luz que emite la estrella podemos calcular su masa, pero su velocidad que observamos es demasiado grande comparando con la masa y entonces para hacer esto de una manera teórica se tuvo que poner que hay una masa que nosotros no vemos. ¿Sabes? De estas velocidades de movimiento sabemos que existe, pero no sabemos exactamente qué es y qué tiene, ¿no? Entonces, esto es una cuestión, una pregunta que, por cierto, domina mucho de la física hoy en día y imagino que aún al tiempo cuando usted va a estar en la universidad o más allá, que van a tener que chocarse con el problema de la materia oscura. Por favor.
Bueno, esto es ya que lo que dijimos antes, no lo vamos a hacer la próxima. Bueno, la segunda parte que vimos, que es la parte la más grande de lo que nosotros no sabemos, en el final del siglo pasado, ¿no? Hace 24 años, los astrónomos encontraron que el universo se expande y que en lugar de frenar el universo, la expansión del universo, que sea menos y menos rápida, no, al contrario, la velocidad del universo parece estar más grande, ¿no? Y de una cierta manera entonces, de nuevo, ¿no? Estamos en el tipo de hipótesis, ¿no? De predicción. Y una de las hipótesis, no digo que sea la única, pero la más acertada por el momento, es que hay algo que se llama la energía oscura y que de una cierta manera esta energía oscura hace como una antigravedad que empuja las galaxias de ir más y más con una velocidad más y más grande. La próxima. La próxima. Ok. So, ahora vamos a ver cómo van, digamos, una anécdota, ¿no? Sobre los neutrinos. Los neutrinos estaban propuestos con una hipótesis de un físico muy conocido, Wolfgang Pauli, en el siglo pasado. Y él una vez en una carta a su amigo dijo, tenía un día muy malo hoy porque propuse una partícula que no se puede detectar. Pues no es la verdad que unos, digamos, 15 años, algo así, después de esta propuesta, los experimentales lo detectaron y en las décadas que siguieron se dieron cuenta que de hecho los neutrinos existen en 3 sabores, conectado con los leptones, las partículas de interacciones débiles, electrón, muón y tau, ¿no? Y ahora, esa es una parte del puzzle del modelo estándar, porque en el modelo estándar los neutrinos no tienen una masa, pero los experimentos, esto vemos, ¿no? Esto de la predicción de los resultados del experimento, sabemos que los neutrinos tienen masa, pero que esta masa es muy pequeña, millones de veces
más pequeñas que la masa de electrones. Pero la existencia de esta masa ayuda a entender un hecho experimental que se vio que de hecho los neutrinos que vienen, por ejemplo, del Sol, que son parte de los procesos nucleares en el Sol, vienen a la Tierra, pero por años, por décadas, se estaban midiendo y siempre el resultado era lo mismo, que la cantidad de neutrinos que llegaba era del orden de 30% de lo que se pensaba que debería estar. Finalmente, la gente se dio cuenta que de hecho los neutrinos, por ejemplo, los neutrinos del sabor electrón, pueden cambiar, pueden transformarse en un neutrino de muón o un neutrino de tau, ¿no? Y esto, los que se llaman las oscilaciones de neutrinos, ¿no? Y bueno, pues esta masa que es muy difícil de determinar de manera muy precisa, daba una esperanza que quizás estos neutrinos podrían estar parte de la materia oscura, ¿no? Pero sale que la cantidad de estos neutrinos, aunque son muchos, no es suficiente para explicar los efectos de la materia oscura, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, donde vemos, aquí ven las partículas fermiones que vemos, de que hablamos hoy en las charlas, que van desde 1.000.000 de electronvoltios hasta teraelectronvoltios. Bueno, no en su masa, pero la masa de los neutrinos son muchos órdenes de magnitud, muchos órdenes de magnitud menores. Por ejemplo, el electrón está en la mitad de un megaelectronvolt, y estos son partículas que son en milielectronvoltios. Entonces, son ya miles de veces más pequeños, ¿no? Bueno, pues como siempre en física, cuando tenemos datos y las preguntas, entonces debemos tratar de dar una respuesta, imaginar y dar una predicción que podría estar, ¿no? Y unas de las preguntas, digamos, que podría explicar la materia oscura es que tendría los neutrinos, los 3 neutrinos que conocemos, tendría
un hermano oculto que se llama un neutrino estéril. Y ellos serían como, si quieres explicar los datos, entonces lo debes formular unas calidades, ¿no? Y una de las calidades sería que son mucho más masivos y aún más, digamos, escondidos, porque no interactuarían ni por interacciones débiles, ni por ni sería ni interacción fuerte, ¿no? Y bueno, los cálculos teóricos, las predicciones son tal que estos neutrinos estériles sería como de la misma familia, pero en esta familia lo más pesados serían los neutrinos estériles, que serían mucho más pesados que los neutrinos activos que conocemos. Los neutrinos que nosotros conocemos serían aún más ligeros. Esto explicaría por qué los neutrinos tienen una masa tan pequeña. La próxima, por favor. Bueno, como hablamos antes, una de las cosas que por cierto es importante es entender la desequilibrio entre materia y antimateria en el universo, ¿no? Y hay muchas teorías, digamos, podría ser el decaimiento de neutrinos estériles, unos decaimientos de partículas que no serían exactamente necesario que sean iguales, ¿no? Entonces, vamos a la próxima. Bien, esto cubrimos más o menos, pero no resaltamos que la asimetría partícula-antipartícula no puede estar explicada por el modelo estándar, ¿no? Entonces, necesitamos un mecanismo dinámico que hubiera generado la asimetría que vemos hoy, ¿no? Entonces, porque hemos buscado en muchos experimentos astrofísicos de encontrar, como dije antes, antimateria en el universo, pero digamos, nada más en los rayos cósmicos tenemos evidencia de antimateria, pero a un nivel que es del orden de 1% y que no puede explicar la formación del universo tal como está hoy. Próxima. Ok, entonces en esta parte tengo un mensaje que no voy a dar yo, pero unos de los autores del modelo estándar, el premio Nobel Steven Weinberg,
que murió hace poco, y él dijo, yo todavía tengo la esperanza que un día un artículo que va a estar puesto en el archive, que es como la biblioteca de artículos científicos, de que un artículo escrito por un estudiante de maestría completamente no conocido va a voltear el modelo estándar en su cabeza. Un modelo de partícula en el siglo XXI que incorpora la materia oscura, la energía oscura, usando ideas que nadie ha pensado antes, ¿no? Esto yo creo que es una buena motivación para cualquiera de ustedes de entrar en este juego. La próxima. Ok, ahora vamos a una otra parte, y esto es la marcha de la ciencia. La marcha de la ciencia es lenta y tiene razones. A veces es la ideología, un caso de negar la ciencia, la marcha de la ciencia es del sistema, que el centro del universo es nuestro planeta, hasta la verdad que todo se voltea alrededor del sol, ¿no? La ideología religiosa necesitaba que la Tierra sea algo especial y el centro del universo, ¿no? Y por, no sé, 11, 12 siglos, los que mostraban algo distinto no eran bienvenidos. O no creer en los resultados, o muchas otras cosas. La próxima. Le voy a dar un ejemplo. Sí, la próxima. Ok. Esto es algo que no es física, pero son las placas tectónicas. Quizás usted ha escuchado, no, sabemos todos, ¿no? Porque aquí en México tenemos muchos temblores, ¿sí? Y entonces, bueno, desde 1490, Leonardo da Vinci vio que de una cierta manera los continentes podría estar como una parte de un puzzle, ¿no? Y esta parte también Francis Bacon, que era un físico y filósofo, encontró esto, que los continentes podrían ser. Finales del siglo XIX, también Suez pensó que quizás una vez en el pasado era todo una gran masa. Pero bueno, de una cierta manera, la historia moderna empieza con Alfred Wegener,
que era un meteorólogo alemán y explorador polar, ¿no? Y él propuso la teoría del movimiento continental drift, ¿no? Y él sugirió que todos los continentes eran una vez un supercontinente que se llamaba Pangea, ¿no? Y lo ve aquí en el dibujo, la parte de arriba, eso es la Pangea que poco a poco se separaron partes y finalmente estamos hoy en día, ¿no? Con los continentes como están. Pero, de nuevo, ¿no? La parte que la gente no le, por decirle coloquialmente, no le pelaba, porque, bueno, hubo científicos en geología, en geofísica, paleontología, etcétera, que no quisieron considerar su propuesta, diciendo, no, pero ¿cómo va este? Él es un meteorólogo, ¿por qué él propone tal cosas, no? Y la discusión fue de una cierta manera completamente detenida, ¿no? Parcialmente por las guerras, pero también por la acción de la comunidad científica. Segunda, próxima. En 1958, un geólogo americano se llama Hapgood, escribió un libro donde negaba la existencia del drift continental y además en el prefacio del libro Albert Einstein escribió como que tal que es buena. Y aquí está un texto que dice yo recibo comunicaciones de gente que me quieren hablar de sus ideas, ¿no? Pero la mayoría no tienen una validez muy científica, ¿no? Pero la primera comunicación que yo recibí del señor Hapgood me electrificó. Su idea es original, es simple y si se puede probar más, es de suma importancia, ¿no? Entonces, esto era Einstein en 1954. ¿Por qué yo lo pongo aquí? No es para disminuir la grandeza de Einstein, pero de demostrar qué tan cauteloso uno debe estar con la marcha de la ciencia, ¿no? Y finalmente, en 1968, se obtuvo la evidencia seismológica para lo que se llama hoy las placas tectónicas y su movimiento. Entonces, imagínense, de 1912 hasta los años 70, tuvimos que esperarnos para conocer algo que hoy en día te parece muy simple, ¿no? Pero
Para ilustrar esto en la próxima, por favor. Un filósofo alemán dice que toda la verdad pasa en tres etapas. En la primera etapa es realizada, la segunda es opuesta y en la tercera es aceptada como evidente, ¿no? Entonces, no pierden coraje. Es normal que la fase de interpretación tiene un camino tortuoso, pero esto aumenta la importancia de la confrontación de diversos puntos de vista y de canales de comunicación abiertos, ¿no? Y nosotros también en nuestro experimento ALICE tenemos a veces discusiones muy calurosas y confrontamos diversos puntos de vista, ¿no? O sea, la próxima. Ok. No, la anterior. Bueno, puede ser esto. Entonces, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de que escuchaste hoy, ¿no? Hoy en día escuchaste de que el Premio Nobel hizo una predicción que a altas energías o densidades los quarks y gluones van a alcanzar un estado de libertad asintótica. Y esta idea, digamos, tuvo una respuesta entusiasta de la comunidad experimental que dijeron, bueno, pues vamos a medir y tratar de ver si esto es de veras un nuevo estado de la materia que se llama el plasma de quarks y gluones, ¿no? Y ahora la idea era que vamos a tener quarks y gluones como en un gas donde no van a interagir mucho entre ellos, ¿no? Eso era la predicción, pero cuando se hicieron los experimentos se encontró que no, que sí es un nuevo estado de la materia, pero que no es como un gas, pero es más bien como un líquido que algunos mencionaron en esta charla hoy. Entonces, la evolución, la importancia de esta secuencia, ¿no? Una predicción y experimentos. Los experimentos son duros y tardan mucho, pero nos dan importantes informaciones. Ahora voy a dar un otro giro, es la experimentación. La experimentación también puede estar mala, ¿no? En la próxima diapositiva vamos a ver, por ejemplo, una cosa que ocurrió en 2010, ¿no? El experimento OPERA, que funciona mandando neutrinos que se producen en CERN hasta Italia, hasta el laboratorio de Gran Sasso, unos 700 kilómetros, ¿no? Y
el experimento ópera nos dio la sorpresa y dijo, pero nosotros medimos unos neutrinos, que los neutrinos van con una velocidad más grande que la velocidad de la luz. Y bueno, pues en la próxima transparencia, regresamos. Entonces, usted puede imaginar la cantidad, todos los teóricos que ahora, confrontándose a los resultados del experimento, dicen, pero yo voy a modificar mi teoría de tal manera que voy a ver lo que son los neutrones superluminales, es decir, partículas que van con una velocidad más allá de la velocidad de la luz, que sabemos que hasta ahora es la velocidad la más grande que se puede tener, ¿no? Y bueno, 3 meses después, ¿qué se encontró? Se encontró que un conector era mal conectado en la electrónica del experimento y esto causaría la medición falsa de la velocidad. Entonces, quiere decir que si mejor checa su experimento de una manera muy cautelosa si vieron algo que no esperan, ¿no? Lo próximo que se puede poner a la próxima transparencia, por favor, es en 2015 el HC, la colaboración CMS y Atlas, encontró un piquito no importa exactamente, era relacionado con encontrar un gravitón, el bosón que sería explicando la existencia del gravitón para explicar la gravedad, ¿no? Y bueno, de diciembre a agosto 2016, ve el número de artículos que se escribió, más de 500 artículos, ¿no? Pero en 2016 finalmente, con más datos, esta piquito completamente desapareció, ¿no? Esto se llama la estadística, por eso un pico debe estar lo que se llama 5 desviaciones estándares por arriba del ruido del fondo, para que se pueda decir que es un descubrimiento. La próxima, por favor. Bueno, entonces vimos que esencialmente en cada etapa de la marcha de la ciencia podemos tener sorpresas, sea en cómo ponemos la pregunta, cómo damos una predicción o hipótesis para responder. Podemos fallar también en el experimento y en las conclusiones, ¿no? Entonces, esto es importante tener en mente. La próxima.
Bueno, lo último, quisiera hablar de la serendipidad en ciencia. Esto es que se llama la serendipidad. Es un descubrimiento con lo cual usted no contó. Más bien es experimental, ¿no? Hay veces que uno hace un experimento, pero de una manera sorpresiva observa algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, el penicilina, ¿no? Uno de los más famosos descubrimientos accidentales, si lo quiere decir así, es el descubrimiento de penicilina, el primer antibiótico, ¿no? En 1928, el biólogo Alexander Fleming tomó unas vacaciones, pero dejó unas culturas en unas botellas. Y cuando regresó, vio que el mojo que se formó mató todas las bacterias en la cultura, ¿no? Y esto era el penicilina que por mucho tiempo estaba matando las bacterias en nuestro cuerpo, ¿no? Y tuvo un enorme éxito con todos, ¿no? De nuevo, en su tiempo estuvo difícil de darle crédito, pero finalmente esto era el inicio de la medicina moderna. Pulsares. En 1967, un estudiante de maestría escuchó un ruido especial de su telescopio, radiotelescopio, y era una señal regular que venía de una parte del cielo, y se dieron cuenta que no puede ser de una fuente humana. Dieron señales también en otras partes del cielo, y esto era el primer descubrimiento de un pulsar de una estrella que pulsa, ¿no? Emitiendo radiación electromagnética, ¿no? Y entonces, como ven, por ejemplo, aquí era un estudiante de maestría, como quizás uno de ustedes va a estar en unos pocos años. ¿Y qué es la enseñanza de esto? Que uno debe estar cauteloso y no minimizar. Hay un ruido aquí, no, pero no, no importa, ¿no? Yo no lo tomo en cuenta, ¿no? Y pasa por descubrir algo. La otra es la radioactividad. En 1896, él estaba estudiando algo diferente, la fluorescencia, cuando está expuesta a la luz del sol, pero una vez hubo nubes y él no pudo hacer su
experimento, entonces puso una piedra que contenía uranio, ponía sobre su placa fotográfica para todo preparar para cuando va a venir el sol, ¿no? Y lo puso en su cajón. Y no sé, unos días después, tomó la placa y no sé por qué, pero lo hizo, lo puso en el baño para revelar qué hay en la placa y tuvo su sorpresa de su vida, donde, eh, donde él se dio cuenta que la placa era de una cierta manera negra, ¿no? Y entonces, como no era del sol o no era de la luz visible, se preguntó qué pasó y así se descubrió la radioactividad que cambió todas nuestras vidas también, ¿no? La próxima. Bueno, lo mismo es en 1895, Röntgen descubrió, trabajando con un tubo de rayos catódicos, se, se dio cuenta que cuando el tubo era cubierto, todavía una pantalla fluorescente todavía emitía luz y de tal manera se dio cuenta que descubrió lo que llamamos los rayos X, ¿no? Entonces, de, de nuevo, digamos, descubrimiento de muy grande importancia, pero de una cierta manera era nada más una cosa no prevista, ¿no? No era un experimento. Es que el experimento mismo dio un efecto que se debía después explicar. El núcleo atómico también, ahora sabemos que el átomo está hecho de electrones, de una nube de electrones, y al centro hay el núcleo, que es algo muy masivo, ¿no? Si queremos. Entonces, en 1911 no se tenía una idea de tal cosa. Se pensaba que el átomo es más o menos con una masa en todo el volumen del átomo, ¿no? Y él hizo un experimento, Rutherford y sus colaboradores, Hans Geiger y Ernest Marsden, y estaban poniendo partículas alfa sobre una una placa de oro y bueno, estaban midiendo y él dijo, no, pues mira, para estar completo, yo sé que no hay nada que ver, pero pongan la medición, tu detector
de manera que a ver si hay algo que va por detrás, no nada más por, en la parte adelante, ¿no? Y la sorpresa era aquí. Vieron partículas alfa que iban para atrás. Esto como si quieren, la explicación era fácil, ¿no? Es que la partícula alfa es como una pelota, ¿sí? Que encontró algo muy masivo y la pelota entonces regresó, ¿no? De una cierta manera del otro lado. Y entonces esto era la base de decir que el átomo no es de una densidad igual en todos lados, pero que tiene un núcleo, un centro muy masivo y muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pues la próxima, por favor. No sé si hay. Bueno, entonces, esto venimos al final de esta charla, donde quise mostrarlo unos de los problemas y de la belleza de hacer ciencia, porque la ciencia tiene consigo también unas sorpresas que pueden estar muy interesantes de una importancia para nuestra sociedad enorme, ¿no? Lo que a veces nos dicen nuestros financieros que no saben por qué la ciencia básica debería estar financiada, pues por eso, porque no sabemos qué podemos encontrar y qué resultados nos van a apoyar para mejorar nuestra vida. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Pike. A continuación.